comentarle, doctor, que lo conocí por un encuentro por una serendipia en la retransmisión del Congreso de Praga, de Badiou. Sí. Y me sorprendió mucho escucharlo. Yo no conocía a Peirce y escuchar su disertación fue una muy grata sorpresa, y desde entonces dije, bueno, no podemos desaprovechar la oportunidad de... Yo soy de México, pero amablemente los compañeros me invitaron a trabajar con ellos aquí en Bogotá, entonces dije, no puedo desaprovechar la oportunidad de pues compartirles a los compañeros el trabajo y la invitación. Entonces, pues, ese es como un poquito el preámbulo, y me gustaría preguntarle, ¿lo contactaron de Praga o usted conoce a Badiou o a Sí, Guitar? sí, conozco a Badiou hace muchos años. Sí, he seguido sus trabajos, nos hemos encontrado en varias conferencias, hemos hecho también mesas redondas juntos algunas veces. Sí, he estado siguiendo el trabajo de Badiou desde hace muchísimos años y siempre me ha parecido una labor increíblemente valiente que un filósofo no matemático se haya metido con las dos más grandes invenciones matemáticas de los años 60, que son la teoría de categorías de Grothendieck y el forcing de Paul Cohen, y las estudió muy juiciosamente. Es una labor bastante notable de alguien por fuera de la matemática para adaptar la matemática al pensamiento contemporáneo. Entonces, Badiou siempre ha tenido mi mayor admiración y siempre he estado como siguiéndolo. Y ese Congreso de Praga efectivamente fue un congreso muy bonito. Sí, de hecho, sí, a partir de ahí, pues me conectó, se conectó conmigo y gracias, o más bien por culpa de GEU, estoy aquí, porque en realidad yo no debería estar aquí, como verán en unos minutos. Yo no debería estar aquí para nada, pero gracias a GEU, pues pasaremos un rato juntos. Por fortuna, doctor Fernando, por fortuna, verá que sí. Bueno, veo que ya estamos grabando, entonces iniciemos. Hoy es 18 de junio del 2021. Estamos en una actividad de una conferencia desde Apola, Bogotá. Estamos muy contentos hoy porque tenemos la fortuna de contar con la presencia del doctor Fernando Zalamea, quien es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Zalamea se ha formado en el campo de las matemáticas y su formación pasa por diferentes países, por Italia, Estados Unidos, por Francia, donde hizo su doctorado también. Entonces, nos alegra muchísimo tenerlo acá hoy en Apola, Bogotá. Es un honor. Él nos va a dar hoy la conferencia acerca de Peirce y Lacan, enlaces semióticos y topológicos. Eso nos suena bastante interesante, porque precisamente en Apola, Bogotá, y en Apola en general, Apola Internacional, estamos haciendo una pesquisa respecto de la relación que tienen las matemáticas con el psicoanálisis, o los aportes que le puede dar las matemáticas al psicoanálisis para pensar desde él algunas posibilidades que nos abren las matemáticas. Le agradecemos muchísimo al doctor Zalamea que haya aceptado la invitación. Él nos va a hacer una exposición de 1 hora y luego habilitamos la posibilidad de la conversación con el doctor. Si alguno desea ir anotando preguntas en el chat, pues lo va haciendo y al final hacemos la lectura de las preguntas. Si no, luego habilitamos, luego de la conferencia del doctor, habilitamos para que podamos tener una breve e interesante conversación con él. Entonces, doctor Zalamea, tiene la palabra y de nuevo bienvenido. Muchas gracias, Hermis, por la presentación, y muchas gracias, GEU, por
por la invitación y por haber estado insistiendo en este encuentro. Realmente el tema lo puso él más que yo, el asunto de la topología en Peirce y Lacan. Entonces, un poquito de topología sé, algo más de Peirce y no sé absolutamente nada de Lacan, pero entonces he leído a lo largo de los años un poquito y voy a contarles lo poquitico que sé de Lacan comparado con Peirce. Hay otras personas aquí que obviamente conocen muchísimo más el tema de enlaces entre matemáticas y psicología, por ejemplo, mi estudiante Angie Huguet, que está aquí presente. Voy a presentar entonces. Ahí deben estar viendo el inicio de la charla. Me voy a concentrar entonces en estos temas que están aquí en el contenido. Va a ser una charla entonces muy superficial, en la cual básicamente lo que haré es abrir perspectivas y dar como pautas para una discusión posterior, si queremos. Lo primero, la charla está dividida en 3 partes. Una primera parte que está específicamente dedicada a las conexiones entre Peirce y Lacan. Básicamente, gracias al estudio de la tesis doctoral de Óscar Celis, psicoanalista argentino especialista en este tema, en Lacan y Peirce, con el cual nos hemos encontrado varias veces en varias ocasiones. Al oír a Óscar, yo aprendí un poquitico de Lacan, después me dio curiosidad y alguna vez lo leí, y más que todo lo miré porque me llamaban mucho la atención los dibujos de Lacan. Y entonces con eso, poco a poco, a lo largo de los años, pues quedaron unas simientes que hoy se presentan un poco más firmemente, pero realmente esto, como les digo, se debe enteramente a Óscar Celis y yo aquí seré simplemente una especie de lector de Óscar. Primera parte, donde Peirce y Lacan se conectan desde el punto de vista topológico y desde el punto de vista semiótico. Segunda parte, desde un punto de vista de un contexto más amplio y más general, presentaré algunos temas que creo que son importantes en la matemática y en la cultura para englobar este diálogo Peirce-Lacan de una manera multidimensional más amplia, donde haya más perspectivas que se conecten entre sí. Entonces, introduciré a lo que llamo una teoría general de los residuos, donde hablaremos un poquito de matemáticas, de Cauchy y de Riemann, y más de cultura, de 3 grandes empresas de la cultura que están ligadas a tratar de entender el mundo a través de sus restos, de sus residuos. Uno son los cuadernos de Paul Valéry, unas 50.000 páginas que Valéry fue escribiendo todos los días de su vida a lo largo de 50 años. Es una empresa absolutamente extraordinaria, para mí una de las más grandes empresas del pensamiento del siglo XX. Y luego otras 2 grandes empresas de un grandísimo crítico e historiador del arte, Avi Warburg, el Atlas Mnemosine, donde Warburg de alguna manera trataba de reconstruir la historia del arte a través de sus distintos indicios a lo largo de la historia. Y luego hablaremos un poquitico de los pasajes de Walter Benjamin, esta gran obra final de Benjamin, crítico literario de primera envergadura, que intentó hacer una reconstrucción absolutamente hermosa del París del siglo XIX a partir de sus restos, los distintos restos que se encontraban de la parte material de París en los pasajes donde se vendían las antigüedades en París. Por eso se llaman los pasajes. Entonces hablaremos de estos grandes maestros del pensamiento del siglo XX que intentan reconstruir mundos muy complejos a través de trazas, fragmentos y residuos pequeños. Eso es particularmente importante y rico en el conocimiento del mundo en general. La idea de reconstruir el mundo a partir de pequeños fragmentos, a partir de pequeños restos, que es un poco lo que intentan hacer en su ámbito Peirce y Lacan, pero que creo que aquí, desde el punto de vista de la teoría de la cultura más general, estos son ejemplos paradigmáticos que sirven para orientar un poco mejor el diálogo Peirce-Lacan.
Y finalmente introduciré unas perspectivas un poco ya más personales, pero basándome de todas maneras al inicio en una gran idea de Gilles Deleuze, los años 60 franceses, estos años espectaculares donde están trabajando Lacan, Deleuze, Foucault al tiempo, los estructuralistas, Bourbaki, este momento particularmente brillante y especial del pensamiento francés. Introduciré un diagrama muy bonito de Deleuze, que es muy poco conocido, que ha sido publicado en los cursos de Deleuze, que el grupo argentino deleuziano está publicando desde hace una buena cantidad de años. Es un texto, entonces, que me parece particularmente relevante para producir una teoría general de la cultura como la que quisiéramos aquí plantear. Y ya al final, en las secciones 3 y 3.4, introduciré unas perspectivas un poco más personales mías que tienen que ver con los productos que hemos hecho en el seminario de filosofía de la matemática en Bogotá en los últimos años. Y gracias a algunos de esos productos, reintegrar un poco el todo. Esa es un poco la perspectiva. Entonces, 3 partes bien definidas. Una, que es la que seguramente interesa de entrada a ustedes mucho más y que es la que, de hecho, seguramente conocen muchísimo más que yo. Probablemente no más que Oscar Celis, que es el gran especialista de las conexiones entre Lacan y Peirce. Entonces, mencionaré a Oscar. Luego esta segunda parte, teoría general de la cultura, y una tercera parte, teoría matemática de la cultura. Entonces empezamos mencionando la tesis doctoral de Oscar Celis, doctorado en psicología en la Universidad de Buenos Aires, dirigida por mi gran colega persiano Jaime Nubiola. Jaime Nubiola es un gran especialista en Peirce y Celis es un psicoanalista, gran especialista en Lacan. Conectando la especialidad de Celis con la especialidad de Nubiola, surgió esta tesis sobre Peirce y Lacan, que es entonces como la referencia obligada 2018, si quieren estudiar en detalle estos temas. Esta sería la referencia fundamental. Están los contenidos de la tesis, donde se ve cómo está trabajando Celis al tiempo los órdenes simbólicos de Lacan y de Peirce, luego las maneras de escribir y hacer construir un discurso desde el punto de vista de Peirce y de Lacan, luego las aplicaciones a la clínica psicoanalítica según Celis. De la tesis de Celis, que tiene entonces una enorme cantidad de información, voy a resaltar 3 puntos que me parecen particularmente importantes para la discusión que quiero que tengamos hoy. 3 temas fundamentales que Celis recoge en su trabajo. Primero, la idea de límite, de liminaridad, la importancia de la frontera para Lacan. Entonces, una cita directa de Lacan, la primera cita, pero no hay nada en lo real que prescinda de esta medición, podría ser la frontera. La frontera, si se separan 2 territorios, no tiene más que un defecto, pero este es enorme. Ella simboliza que son la misma cosa, si puedo decirlo así, en todo caso, para cualquiera que la franquee. Lacan insiste, y lo veremos ahora en los primeros dibujos topológicos de Lacan, en la importancia de la frontera. Una frontera que va de alguna manera a intentar separar el sujeto y el objeto, pero que en realidad, desde el punto de vista lacaniano, no están separados para nada, sino están profundamente imbricados. El problema de la frontera es un problema esencialmente topológico, donde hay un interior, un exterior y una frontera. Ese límite va a ser particularmente importante desde el punto de vista de la topología, de los enlaces topológicos que queremos señalar entre Lacan y Peirce. El segundo tema fundamental es la triadicidad del signo en la semiótica, en la cual pues ambos personajes, tanto Lacan como Peirce, insisten muchas veces. Cita de Lacan: un tal Charles Sanders Peirce, nos hace reír un poco un tal Charles Sanders Peirce ha construido sobre este asunto su propia lógica, lo que debido al acento que pone en la relación lo lleva a ser una lógica trinitaria. Yo sigo completamente el mismo camino.
salvo que llamo a las cosas por su nombre, simbólico, imaginario y real, en el buen orden. Ahorita hablaremos de este calificativo de buen orden que propone Lacan. Es un poco dudoso que ese es el buen orden. Me parece que el buen orden es el orden de Peirce y no el lacaniano, pero es uno de los muchos temas de discusión que tendremos para el conversatorio posterior. Es curioso entonces y simpático que en 1975, en el seminario de Lacan se refiere a un tal Charles Sanders Peirce, cosa que es completamente aceptable en esa época. De hecho, poca gente conocía a Peirce, y que Lacan se haya asomado a Peirce ya es bastante extraordinario de su curiosidad intelectual. La curiosidad de Lacan, como saben, era absolutamente gigantesca, y el hecho de que se haya acercado un psicoanalista, psiquiatra a Peirce y haya tratado de utilizar sus herramientas ya muestra una capacidad visionaria particularmente interesante en Lacan. Por supuesto, ese tal Charles Sanders Peirce, para nosotros ya con un poco más de perspectiva, no es un tal, sino es el mayor pensador norteamericano o el mayor pensador americano de todos los tiempos. Y luego hay un tercer tema fundamental que es muy importante para ambos, para Lacan y para Peirce, que es una suerte de riqueza integradora de la topología y de la semiótica, que las dos no se pueden separar, que están íntimamente coligadas entre sí. Esto está ligado entonces a una observación que hace Recanati en 1972. Dice lo siguiente: el triángulo semiótico reproduce la misma relación ternaria que usted, Lacan, citó a propósito de los escudos de los Borromeo, es decir, los tres polos están ligados por esta relación de tal manera que no admiten relaciones duales múltiples, solo una tríada irreductible. Ese punto es fundamental. La tríada es irreductible. No se puede dividir a sus diversos lados. Mirar solamente un lado es perder la perspectiva fundamental del conocimiento semiótico. Hay que ser esencialmente triádico, lo dice Lacan, y lo había dicho, por supuesto, Peirce, un siglo antes, y había construido la semiótica triádica persiana, que es uno de los grandes inventos y construcciones sistemáticas de Peirce. Como saben, él era muy, muy sistemático y tiene literalmente centenares de páginas sobre la semiótica triádica. Entonces, estos son tres temas que considero fundamentales y donde Lacan y Peirce entran en un diálogo absolutamente natural para ellos. Entender las fronteras desde un punto de vista topológico, entender los signos triádicos desde el punto de vista de la semiótica e insistir en el pensamiento, en un pensamiento complejo, rico, irreducible a sus partes elementales. Eso es muy importante para ambos. Dentro de las lecturas topológicas de Lacan, podemos aquí insistir en estas dos que son de las más conocidas. Aquí refiero también a lecturas de personas que conocen realmente estos temas, el artículo de Scriabin sobre la topología en Lacan, así como la tesis doctoral de Celis sobre Peirce y Lacan, etcétera. Hay una buena cantidad de especialistas que saben realmente de lo que están hablando, mientras que yo no sé nada de lo que estoy hablando aquí. Sabré un poquitico más de matemáticas más adelante, pero de esto sé muy poco. Estas eran imágenes que Lacan utilizó diversas veces en sus escritos y que le sirvieron mucho como metodología para su pensamiento. Uno de los pensamientos fundamentales, entonces leo en Scriabin, en el Lacan topólogo, era para Lacan el hecho fundamental de buscar una mixtura, una hibridación entre los opuestos. Una vez estuviesen las polaridades debían mezclarse de manera natural. No debía haber separación. Entonces, en particular en el sujeto psicoanalítico era muy importante coligar al mismo tiempo el interior y el exterior del sujeto. Esto sucede en una banda de Mobius. Como ustedes saben bien, si ustedes se sitúan en una banda de Mobius y empiezan a caminar sobre la banda, en un cierto momento pasan del interior al exterior de la banda y pierden la orientación. Esta pérdida de la orientación parece que era muy importante para Lacan, el hecho de que la búsqueda psicoanalítica fuera necesariamente desorientada
y que gracias a esa desorientación es que se pudiera de alguna manera resolver en un cierto momento las cónclaves o las contradicciones que pudiese tener el sujeto. Otra figura que Lacan utilizó mucho y que mencionó mucho es el nudo de Borromeo. Entonces, que son estos nudos triádicos en los cuales si de alguna manera ustedes cortan uno de los 3 nudos, los otros 2 nudos se desligan entre sí, insistiendo en la irreductibilidad del pensamiento. Ahí, para Lacan, entonces, leo en Scriabin, había 3 órdenes fundamentales del pensamiento: el orden de lo imaginario, el orden de lo simbólico y el orden de lo real. El orden de lo imaginario, la construcción de las imágenes fundamentales para el pensamiento humano, el lenguaje simbólico y luego la realidad, aquello que no era ni imaginario ni simbólico. Entonces, en el orden, aquí sería imaginario primero, simbólico segundo, real tercero. Y este nudo de estos 3 órdenes fundamentales lo miraba Lacan a través del nudo de Borromeo, que es entonces esta figura topológica en la cual 3 órdenes están estrechamente ligados entre sí, y si por alguna razón cortan uno de los órdenes, los otros 2 órdenes se desligan también y perdemos el conocimiento. Esto está también estrechamente ligado a esa época extraordinaria que les señalaba en los años 60 de los franceses de estas épocas. Pierre-Franck Castel, probablemente uno de los más grandes historiadores del arte del siglo XX, en 1965 introducía una idea muy similar, independientemente totalmente de Lacan, independientemente de Peirce. Introducía la idea de Relais, donde decía que la obra de arte es justamente este tipo de construcción en la cual hay un enlace fundamental entre lo real, lo imaginario y lo percibido, aquí en un orden distinto al orden de Lacan. Lo real sería lo primero para Franck Castel, la imaginación, la construcción de imágenes lo segundo, y lo percibido, aquello que los seres humanos percibimos, sería lo tercero. Las percepciones van cambiando a su vez la imaginación y el mundo de lo real. El punto es que detrás de esto hay una triadicidad fundamental. Hay una triadicidad fundamental y esta triadicidad está captada por figuras topológicas claves. Peirce, muchos años antes, un siglo antes, había inventado lo que llamamos ahora la lógica topológica, es decir, herramientas de análisis que estuvieran determinadas por construcciones geométricas. Entonces, lo primero que todo hizo Peirce insistentemente es trabajar con tríadas. El pensamiento triádico de Peirce, en este dibujo de 1859, empieza a funcionar sistemáticamente a través del interior, el exterior y la frontera, esta liminaridad que decíamos que era fundamental para Lacan y que lo es también para Peirce. El pensamiento triádico va dando las pautas de un acercamiento al mundo. Si no tuviésemos pensamiento triádico y solamente tuviéramos la oposición sujeto-objeto sin los entrelazamientos de frontera entre los dos, realmente estaríamos dejando de lado las partes más importantes del conocimiento. Entonces, en esto insistía permanentemente Peirce y construyó una herramienta espectacular, que son los gráficos existenciales. Justamente aquí mi alumna Angie conoce esto muy bien, los gráficos existenciales, que son entonces estas construcciones geométricas topológicas en las cuales ustedes ven enlaces entre distintos modos de pensamiento. Aquí tienen unos gráficos existenciales muy interesantes para nosotros latinoamericanos, en los cuales Peirce hacía como una especie de análisis de la guerra entre Estados Unidos y Cuba a finales del siglo XIX, y haciendo el análisis mostraba el absurdo de esa visión imperial norteamericana. En ese momento él estaba aislado en una pequeña finca en Arizpe, Pensilvania. Inventa entonces estas construcciones que son los gráficos existenciales, que producen algo fabuloso y extraordinario para la lógica, es que encuentra las raíces comunes para el pensamiento proposicional, para el pensamiento de primer orden, para el pensamiento modal, y se da cuenta que con unas mismas reglas capta estos 3 pensamientos, y esas reglas son reglas de cortar y pegar sobre una página de aserción, entonces son reglas puramente topológicas.
Dicho de otra manera, la topología precede a la lógica y la topología fuerza la lógica en el pensamiento persiano. Entonces, aquí hay unas conexiones directas importantes entre lo que es lo que son las imágenes, porque esto es lo que utiliza Lacan, las imágenes metafóricas de la banda de Mobius y del nudo de Borromeo, para darle un sentido visual y topológico a sus construcciones psicoanalíticas, y por otro lado las construcciones geométricas que tiene Peirce para darle un sentido a su pensamiento semiótico en general. Ese pensamiento semiótico entonces luego se sigue desarrollando por otros caminos. Uno de los caminos, por ejemplo, aquí leo a Chaitin, especialista en Lacan y la semiótica, que nos recuerda algunos de los temas esenciales de la importancia del lenguaje para Lacan. Uno de los puntos fundamentales es que el inconsciente es un lenguaje complejo, altamente no reducible a ninguna de sus dimensiones, ni reducible únicamente a los entornos culturales y sociales, ni reducible a los entornos naturales o psíquicos dentro de la mente. La necesidad de trabajar con todas las cosas a la vez es fundamental. Y los diagramitas y los dibujos de Lacan, aquí vemos un par de dibujos de los años 1960, son típicos de esta situación, en las cuales ustedes ven un sujeto enlazado con el mundo a través de una cierta complejidad que no va a poder ser reducible únicamente al sujeto o al objeto. Abajo tienen lo que se llaman los A-O objetos de Lacan, que ustedes conocen infinitamente mejor que yo. Entonces, los O objetos que tienen que ver entonces con la otredad, con el otro, y el A con el no, negación y otredad, hacen que de alguna manera el sujeto se pueda reconstruir como una especie de objeto negativo o de contraparte del objeto a través de una frontera. Esa parte es particularmente importante. Hay una frontera entre lo positivo y lo negativo y el sujeto se reconstruye como un objeto negativo. Esto produce entonces una mediación psicoanalítica entre lo que es el entorno social y el entorno natural, y el psicoanálisis debe poner ambas patas en ambos lugares a la vez y luego de eso trabajar pendularmente entre la sociedad y la naturaleza para proceder progresivamente a una cierta sanación del sujeto. Contrapartes persianas con respecto a esto también, entonces un lenguaje complejo. El lenguaje complejo es fundamental, que no sea irreducible a lo que se conoce más como la semiótica susseriana, donde había unas díadas muy bien establecidas de significado y significante, pues insiste mucho en la mediación, en la terceridad. El signo es esta tríada plena en la cual ustedes tienen un objeto que se representa y que luego se interpreta. Los tres niveles son fundamentales: el nivel de la realidad, el nivel de la interpretación y luego el nivel de la mediación. Generalizando esta situación, en los años 1880, Peirce propone sus tres categorías xenopitagóricas, que son entonces visiones ya como muy generales y muy universales, que cubren tanto el entorno del ser humano como el entorno del cosmos. E introduce entonces lo que se llaman las categorías de primeridad, segundidad y terceridad. La primeridad es la categoría de lo inmediato, lo que es independientemente de los demás. La segundidad es la categoría de la reacción, lo que depende del otro. Y la mediación es la categoría de la terceridad, aquello que media entre el uno y otro. Son categorías absolutamente naturales, triádicas, sencillas, que corresponden en casos particulares a la triadicidad que estaba proponiendo Lacan en su lectura topológica de los enlaces entre lo imaginario, lo simbólico y lo real, ese enlace que Lacan considera en sus palabras mismas el buen orden, simbólico, imaginario y real, mientras que en Peirce tendríamos otro buen orden distinto que sería lo primero, lo segundo y lo tercero. ¿Cuál de los dos es más universal? Lo podemos discutir posteriormente.
Entonces, en esta primera parte de la presentación, hemos visto algunas conexiones entre Lacan y Peirce. Ahora voy a introducir otras herramientas distintas para hablar de esto en un contexto arquitectónico más general, que tienen que ver entonces con la búsqueda de herramientas generales para hablar de cómo podemos entender una totalidad a partir de sus fragmentos, que es un poco lo que puede suceder en cualquiera de los intentos de sanación psicoanalítica. A partir de ciertos fragmentos de dolor que se tengan dentro del alma humana, a partir de esos residuos negativos, captar de alguna manera qué es lo que está sucediendo en el ser humano y esas conexiones que tiene el ser humano, ya sea con su entorno social, ya sea con su entorno natural, y tratar de integrarlo de una manera plena. Esa integración plena me parece que es uno de los grandes objetivos de Lacan y es sin duda una de las grandes realizaciones de Peirce. Peirce construye una arquitectónica general para darle un sentido a los pequeños fragmentos de las cosas dentro de universos grandes. Ahora bien, quiero introducir otros nombres y otras perspectivas que se dirigen a esta problemática general. ¿Cómo entender el todo a partir del residuo? Entonces, lo primero es la teoría de los residuos de Cauchy en variable compleja, una de las más bellas teorías de la matemática, en las cuales ustedes ven aquí en este diagramita el entendimiento de una singularidad, ahí está, una estrellita, a partir de su entorno. Esa singularidad puede ser el residuo, el trauma, el resto de psicoanalítico, etc. En todo caso, es algo diferente del entorno, algo que rompe con el entorno, un quiebre que tiene que ver con el entorno. Entonces, hay una teoría matemática muy bella, que es la teoría de la variable compleja y la teoría de las funciones de la variable compleja, que capta de manera sistemática esta idea de cómo una singularidad está ligada con su entorno, y es esta famosa ecuación, que es la ecuación fundamental de Cauchy. Si queremos entender, supongan que tienen un ente A, ese ente A puede ser alguno de nosotros. Si queremos entender el comportamiento de ese ente A, f de A, ¿cómo hacemos según esta teoría? Lo primero que hacemos es construir 1 sobre z menos a. 1 sobre z menos a es una singularidad, porque si ustedes reemplazan z por a, obtienen 1 sobre 0 y obtienen entonces algo sobre lo cual no tienen control. Entonces, lo primero que hacen es invertir a y producir a como una singularidad. Y luego integran esa singularidad con respecto al entorno. Y esto les da entonces el conocimiento de A. Es una idea metodológica increíblemente brillante, muy, muy profunda matemáticamente, pero que puede tener consecuencias muy interesantes por fuera de la matemática. Esto no se ha hecho, no se han hecho estos trabajos de utilizar este tipo de herramientas por fuera de la matemática, pero aquí se ve que esto podría estar muy relacionado con lo que mencionábamos antes, tanto en Lacan como en Peirce, el hecho de para entender algo, invertir ese algo, producir una topología de esa inversión y luego integrarlo de una manera plena con respecto al entorno. Esa integración plena con respecto al entorno va a ser una integración plena que no va a ser irreducible o al sujeto o al objeto, que requerirá todo el entorno para su comprensión. Entonces, los residuos de Cauchy son una bonita herramienta no utilizada hasta el momento por fuera de la matemática, pero que está ahí para utilizarse en un cierto momento. Las superficies de Riemann son otra de las grandes herramientas de la variable compleja. Las superficies de Riemann responden a este problema fundamental de cómo extender lo múltiple a 1, que es una especie de simplificación del universo, a un 1 a 1 en el cual tenemos diversos niveles de estratos del conocimiento. En vez de reducir todo a algo, introducimos diversos estratos del conocimiento y esos diversos estratos del conocimiento nos permiten entender mejor las cosas. Aquí las superficies de Riemann que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, estas superficies de Riemann le hubieran gustado mucho a Lacan, que yo sepa no las utilizó nunca, pero son ejemplos también que le hubieran servido mucho para
digamos, recalcar con otras imágenes su idea del nudo borromeano. Acá tienen también algo que si lo recortan en un cierto momento se desliga, mientras que si de alguna manera funcionan de manera natural a través de la superficie, van a tener distintos niveles y esos distintos niveles les ofrecen distintas posibilidades de conocimiento, ya sea de su propia psiquis, ya sea del entorno social en el cual se sitúen. Son herramientas que van en contra de la reducción. No se puede reducir el conocimiento a uno de sus fragmentos y la multiplicidad del conocimiento requiere todos los distintos niveles. Ejemplos de eso que hicieron extraordinariamente algunos grandes pensadores a lo largo del siglo XX son los cuadernos de Valéry. Aquí tienen algunos de los dibujos que hacía Valéry en sus cuadernos, unos dibujos bellísimos en los cuales Valéry inventaba una suerte de nueva escritura. Una escritura que seguro hubiera fascinado muchísimo a Lacan. Extrañamente tampoco Lacan hace referencia directa a estos cuadernos de Valéry. Tal vez no eran muy conocidos en la época todavía cuando Lacan estaba trabajando. Son más conocidos ahora, pero igualmente siguen siendo una curiosidad. Estos cuadernos correspondían a lo que Valéry estaba tratando de inventar, una especie de lenguaje simbólico general en el cual mezclaba permanentemente la escritura lineal y los dibujos. Entonces es una especie de escritura bidimensional al menos, en realidad en muchos momentos tridimensional como aquí la ven. De hecho aquí este hilo de la vida que tienen ahí es como una especie de banda de Mobius, es la banda de Mobius que le gustaba tanto a Lacan también, y lo de arriba es el fragmento de una pequeña superficie de Riemann, que también la ven acá. Esto es un fragmento de una superficie de Riemann, de un haz con sus diversos niveles. Este tipo de dibujos y de imaginaciones valerianas eran bastante claves para la construcción de esta especie de lenguaje simbólico visual, donde se unieran todas las distintas dimensiones. Este es el punto que quiero resaltar. Son lenguajes simbólicos de construcción del pensamiento del mundo, donde la irreducibilidad es clave, donde es fundamental que no se pueda reducir el pensamiento solamente al lenguaje lineal o solamente a las imágenes, sino a la conexión entre ambas, que le da una riqueza particularmente fuerte a este mundo. Acá hay muchas páginas disponibles, poco conocidos, una mina de trabajo para los estudiosos, 50.000 páginas que nos regaló Valéry. Otro regalo espectacular, este sí bastante más estudiado, es el Atlas Mnemosyne de Avi Warburg. Avi Warburg, un gran historiador y crítico de arte de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, el Atlas de Imágenes Mnemosyne, una edición y traducción excelente de Linda Báez en México. De hecho, es la mejor edición del Atlas de Warburg en cualquier idioma, más que en el mismo original alemán o en su traducción estándar inglesa o en las traducciones francesas o italianas. Esta traducción y edición de Linda Báez es particularmente brillante y rica. Tiene todo un aparato de notas fenomenal. El Atlas Mnemosyne de Warburg consistía en una serie de paneles como esto, en el cual Warburg iba contraponiendo distintas imágenes que se habían construido a lo largo de la civilización, y conectaba estas distintas imágenes a través de fondos escondidos, que fuesen fondos geométricos o fondos mitológicos o fondos formales. Buscaba conexiones aparentemente invisibles entre distintos fragmentos de la cultura, y estas tablas entonces eran como lugares donde Warburg ponía los residuos, los restos, los fragmentos visuales y luego trataba de conectarlos entre sí. Warburg hablaba como un verdadero psicoanalista, como pueden ver aquí en estas citas. Una fisiología vegetal de la circulación y un aumento de sus líquidos solamente se le revela a quien examina la vida en su tejido de raíces subterráneo.
Este tejido de raíces subterráneo es imprescindible para Barbour, es la riqueza de todo el pensamiento. Y ese descenso hasta el fondo de la complejidad instintiva del espíritu humano está ligado a la materia estratificada. Entonces aquí en las imágenes tienen materias estratificadas y detrás de esa materia estratificada tienen intuiciones, complejidades instintivas, un fondo clave. Ese fondo es el fondo topológico que está de alguna manera captado por fragmentos visuales. Esos fragmentos visuales son representaciones semióticas particulares. Y insiste Barbour, entonces, hay una lucha desesperada por ascender, por el ascenso del alma humana desde la profundidad hacia el cielo a través de símbolos míticos. Barbour insiste aquí en que hay una profundidad grande, que esa profundidad entonces es la profundidad que sería ligada al inconsciente, o esa complejidad instintiva del espíritu humano, ese tejido de raíces subterráneo, es lo realmente fundamental, es lo que sostiene el conocimiento posteriormente. Y la búsqueda y la explicitación de ese tejido de raíces subterráneo, de esa profundidad, es la labor fundamental que hace Barbour a través de la historia del arte. La historia del arte, en el sentido de Barbour, es hacer explícitas estos fragmentos, estos residuos, estos restos de construcciones, de imágenes a lo largo de la civilización. Otra gran construcción es la construcción de Walter Benjamin en la obra de los pasajes, que ya ha sido traducida de varias maneras al español, a varios idiomas. Esta última traducción de hace unos cuantos años es particularmente valiosa también, una traducción crítica con una buena cantidad de notas a pie de página. Y la idea fundamental de Barbour es extremadamente sencilla, tan sencilla como profunda, es esta de aquí. Básicamente, la ruina es a la cosa como la alegoría es al pensamiento, o como diríamos nosotros aquí explícitamente, como los residuos son a las superficies. Las ruinas, los restos, las trazas son realmente los objetos importantes, más que las cosas mismas. Más que el objeto o que el mismo subjeto, es la frontera entre los dos, esa ruina, esa alegoría la que da lugar a un pensamiento profundo. Y detrás de eso, entonces, hay una idea clave, fundamental, es que el yo debe desaparecer y debe sustituirse por una rejilla de rastros de las cosas. Es una gran idea, una idea fundamental, que creo que es imprescindible también para el psicoanálisis y que es fundamental, imprescindible para las matemáticas. Las matemáticas hacen desaparecer los objetos y lo que quedan son sus restos, son sus diversas representaciones. Las diversas representaciones y restos son las que dan lugar al conocimiento y al saber. Hay dialécticas importantes que tienen que ver con cortar y con pegar, y que corresponden entonces en el fondo a una topología escondida también detrás de esta línea benjaminiana. Otra idea muy bonita que tiene Benjamin en su famosa tesis 17 sobre el concepto de historia, uno de sus últimos textos en 1940, poco antes de suicidarse, tiene esta grandísima idea de que toda la historia puede ser captada en una época, que a su vez puede ser captada en toda una obra, que a su vez es captada en una obra, que a su vez es captada en un fragmento. Entonces este proceso de incorporar la riqueza de un todo en los fragmentos, en las cosas pequeñas, es particularmente importante para la teoría de la cultura, es fundamental para las matemáticas y creo yo que debería ser fundamental también para todas estas extrapolaciones que tienen que ver con los enlaces entre Peirce y Lacan. Entonces ya paso a la tercera parte. Vamos bien, ya estoy por terminar en 15 minutitos. Entonces, volviendo a otro de los grandes maestros de la época, Deleuze. Deleuze en 1968 hace un curso muy bello sobre Foucault, que es lo que les comentaba. Estos cursos sobre Foucault ni siquiera han estado publicados en francés. Aquí hay una labor muy importante, una vez más, así como mencionaba, la extremadamente importante labor de Linda Báez
para entender a Barbour. Hay una labor aquí muy importante de todo el equipo deleuziano argentino que ha hecho todo este ejercicio de transcribir los cursos de Deleuze, y en particular está este curso sobre Foucault, que no está ni siquiera publicado en francés, y en el cual uno de sus fragmentos importantes es esta clase bellísima en la cual Deleuze hace un resumen de la obra de Foucault a través de las ideas de estrato, zona oceánica, línea de la fuera y pliegue, que es una lectura absolutamente increíble, originalísima de Deleuze sobre Melville y Galois. Lee a Melville y Galois, lee a Moby Dick y a Galois al tiempo y produce un diagrama maravilloso que es este diagrama de Deleuze. Ahí en el curso está contado cómo lo va escribiendo en la pizarra. Desafortunadamente no tenemos imágenes de esa conferencia, solo tenemos el audio. El audio es el que transcribieron los especialistas argentinos de Deleuze y entonces tenemos el texto correspondiente al audio, pero no tenemos el tablero. Desafortunadamente ese tablero desapareció, pero entonces hice yo aquí el ejercicio de seguir línea por línea el texto de Deleuze, y este es algo parecido al tablero que debe haber surgido en un cierto momento. El tablero muestra que hay ciertos estratos fundamentales en el conocimiento, que se asciende y se desciende permanentemente a lo largo de esos estratos. Esos estratos están sumergidos en una gran zona oceánica, y en esa zona oceánica se estudian de alguna manera las profundidades. Las profundidades están ligadas a la ballena, y las líneas balleneras tratan de captar parcialmente esas profundidades de Moby Dick, y cuando esas profundidades de esas líneas balleneras se pliegan, es que se conecta el mundo exterior con nuestro mundo, algo que le hubiera gustado sin duda muchísimo también a Lacan. Creo que no debe haber conocido esto tampoco. Todas estas son como complementos que le hubieran servido muchísimo a Lacan en sus lecciones. Acá tenemos estas imágenes que corresponden entonces a esa especie de gran complejidad de Moby Dick y la gran complejidad de Galois, dice Deleuze. Leo de nuevo el texto de Melville, espléndido, todo el capítulo es prodigioso, aquí se está refiriendo al capítulo de la línea ballenera, sublime. Y luego de eso compara entonces esa profundidad de Moby Dick con la profundidad de Galois. Y dice, un genio matemático, Galois realizó pruebas con elipses, desviaciones, precipitaciones, fulguraciones. Esa parte es particularmente importante para Deleuze, el hecho de que se piense a través de desviaciones, de fulguraciones, de pedazos de conocimiento que no son enteramente claros. En las profundidades es donde está realmente la creatividad, insiste varias veces Deleuze. En los fondos profundos hay una travesía entre los lenguajes naturales, como la obra de Moby Dick, y los lenguajes artificiales, como la obra matemática de Galois. Los manuscritos de Galois en la prisión son muy típicos de esa época, donde ustedes ven borradores, tachones por todos lados, y esta es la emergencia de las matemáticas. La emergencia de las matemáticas es ampliamente borrosa, oscura, y no es esa supuesta claridad de la que nos hablan equivocadamente. Entonces hay fondos topológicos importantes en el pensamiento. Estos fondos topológicos los podemos expresar aquí a través de esta herramienta fundamental, la herramienta de los haces. Es un ir y venir entre un mundo desplegado arriba, que es el mundo del uno, y un mundo plegado abajo, que es el mundo de lo múltiple. Vamos y venimos entre dos fragmentos de continuidad, un espacio topológico arriba, un espacio topológico abajo, y nos preguntamos cómo diversos fragmentos locales pueden pegarse en una sección global. Ese ir y venir corresponde a la teoría de haces en el siglo XX, utilizando sistemáticamente la teoría de haces a lo largo de mi seminario de filosofía matemática en los años pasados. Hemos establecido con mis alumnos algunas ideas que ya están fraguadas en un libro que está por salir, que se llama Modelos en Haces para el Pensamiento Matemático, en el cual se ve que esta especie de profundidad topológica en el mundo de abajo y una especie de superficialidad arriba que se refleja, superficies y fondos que se reflejan matemáticamente a través de distintos niveles técnicos
No voy a insistir mucho sobre ello aquí, pero el punto es más o menos algo de este estilo, en el cual ustedes tienen pliegues y despliegues. Aquí también una referencia explícita al pliegue de Deleuze, un ir y venir entre pedazos en el fondo, que son los pedazos realmente importantes, creativos, que viven en los fondos oscuros, que viven en ese galo oscuro, en ese Moby Dick oscuro, y que luego emerge a la superficie a través de lenguajes. Esta emergencia a la superficie a través de lenguajes está muy ligada a muchos de los temas fundamentales de Lacan, la lucha entre esos lenguajes que expresan de alguna manera ese inconsciente escondido, donde hay un lenguaje mucho más complejo que los distintos fragmentos del lenguaje explícito o supuestamente claro que hay arriba. Entonces tenemos esta razón que podríamos llamar, la alegoría es al pensamiento como la ruina es a la cosa, como diríamos en matemáticas, el residuo es a la superficie. Si queremos entender los residuos, teoría de Cauchy. Si queremos entender las superficies, teoría de Riemann. Conectamos Cauchy y Riemann a través de los haces y tenemos entonces los siguientes diagramas con los cuales voy terminando. Estos son diagramas ya que intentan ser un poco más universales, en los cuales uno tiene como fondos escondidos. Esos fondos escondidos son lo que llamo aquí la corrazón, el corazón, insistiendo que en español es el único lenguaje en el cual tenemos este pequeño milagro. El corazón es lo mismo que la corrazón, es el único lenguaje donde razón y corazón están ligados a través del prefijo co, dualidad, una plena dualidad entre lo inteligible, que es la razón, y lo sensible, que es el corazón. Esa plena dualidad es una dualidad escondida. Esa dualidad escondida está en lo profundo y hay que hacerla explícita a través de ciertos lenguajes adicionales. Esos lenguajes adicionales entonces están ahí producidos a través de ciertas fronteras, este ámbito liminar del cual hablábamos en un cierto momento, los bordes entre aquello que está inconsciente y aquello que está consciente en lo razonable. El ir y venir entre estos distintos lenguajes, desde el punto de vista lacaniano o persiano, es irreducible. Este es el punto fundamental. Y que los distintos intentos de reducibilidad que se han hecho están profundamente equivocados. Y aquí soy particularmente fuerte. Considero profundamente equivocado el reducir el pensamiento a la filosofía analítica, o profundamente equivocado reducir el pensamiento al posmodernismo, etcétera, etcétera. Todas las modas de pensamiento que tienden a ser reducibilidades tienden a acabar con lo que es el verdadero pensamiento. Esta razonabilidad que está arriba, esta suerte de razón extendida, ya la había llamado así Carlos Vaz Ferreira, el gran pedagogo uruguayo a comienzos del siglo XX. Razonabilidad es el pegamiento de razón y de sensibilidad. Y así sucesivamente, hay distintos diagramas del pensamiento contemporáneo en los cuales uno puede darse cuenta de que hay una lucha entre fondos profundos, topológicos, escondidos, y superficies del lenguaje, a través de distintas lecturas triádicas. Entonces aquí vemos los tres temas esenciales con los cuales iniciamos nuestra charla. La liminaridad, la noción de frontera, la triadicidad y la irreducibilidad, clave. El intentar reducir a cualquiera de esas líneas es acabar definitivamente con el pensamiento. El pensar atomísticamente, o el pensar lógicamente, o el pensar a través de tipos únicamente, es reducir enteramente la riqueza del pensamiento. Y en eso soy particularmente crítico. Yo soy lógico profesional y tengo todo el derecho de criticar duramente a mis colegas lógicos y a mí mismo por muchos esfuerzos equivocados de pensar demasiado lógicamente el mundo y de dejar de lado estas partes geométricas fundamentales. Por eso también la importancia del pensamiento geométrico de Peirce y los diagramas de Lacan, etc. Podemos volver sobre estos diagramas después, si es el caso. Estos son diagramas que tienen que ver con una especie de síntesis del mundo contemporáneo y termino con este dibujito. Con este dibujito donde vuelvo a
a uno de mis grandes maestros, que es Ramon Llull, el gran lógico catalán, inventor de la lengua catalana, inventor de fragmentos importantes de la filosofía medieval, el primer inventor de la lógica topológica. Los diagramas de Llull van bastante lejos y producen unas bellísimas maneras de circunscribir lo que son las formas lógicas del pensamiento. Entonces ahí detrás de esto se ve vagamente una escalera de ascenso y de descenso y una figurita escondida detrás. Ese es Ramon Llull, el ascenso y el descenso del entendimiento. Esa idea lulliana sigue creciendo a lo largo de los siglos, y creo que tiene una bonita encarnación en lo que es la topología lacaniana y la semiótica de Peirce, donde aquí invertimos las lecturas usuales. Usualmente la semiótica de Peirce tiende a verse como algo bastante universal. Acá la veo como una proyección, como un caso particular de la topología lacaniana. ¿Por qué? Porque también lo mismo sucede en Peirce. Las lógicas, los gráficos existenciales de Peirce viven arriba en el mundo de los arquetipos y luego se proyectan sobre los distintos tipos lógicos, sobre los distintos fragmentos del lenguaje. Entonces, abajo están los fragmentos del lenguaje, arriba están los arquetipos. De alguna manera, arriba está la profundidad. La profundidad tiende a ser oscura, tiende a ser inconsistente, y gracias a esa misma inconsistencia es universal. Si volvemos al origen del término universal, según nos lo enseña el gran Pavel Florensky, lo universal es lo uno versus el altri, lo uno versus lo múltiple, y en esa universalidad, esa inconsistencia de lo uno versus lo múltiple, están muchas de las riquezas profundas y oscuras del pensamiento humano, mientras que lo que usualmente miramos de una manera más bien superficial y sencilla, esos lenguajes consistentes, particulares, estas experiencias nuestras de la luz, son algo muy pequeño comparado con la riqueza de la oscuridad, que era pues uno de los grandes temas lacanianos. Bueno, entonces esa era la hora exacta que tenía, y la idea era que con esto entonces presentaba, como ustedes vieron, mi total incompetencia lacaniana claramente asumida, por suerte recuperada un poquito gracias a la obra de mi colega y maestro Oscar Celis, y a partir de ahí, sobre todo, pues un intento de integrar el vaivén Lacan-Peirce dentro de una teoría general de la cultura que considero más amplia que los mismos fragmentos persianos y lacanianos. Muchas gracias. Doctor Zalamea, le agradecemos profundamente esta conferencia tan provocativa y donde nos sirve usted elementos bastante interesantes. Entonces, abrimos la posibilidad de la conversación. Si alguien tiene algo que preguntar, bien pueda y lo hace, alza la mano. Acá tenemos una pregunta de Martín Vicente. ¿Cuál es su crítica al buen orden del que habla Lacan con respecto a los tres registros que mencionó doctor Zalamea? Ok, entonces como veíamos, si la vuelvo a presentar acá, como veíamos en el texto de Lacan, dice: yo sigo completamente el mismo camino de Peirce, salvo que llamó a las cosas por su nombre simbólico, imaginario y real en el buen orden. Entonces este buen orden, primero que todo, no creo que sea ni siquiera claro en el mismo Lacan, porque pues leo en otros lados que el orden natural para él es imaginario, simbólico y real. Entonces primero vendría lo imaginario, luego lo simbólico, el lenguaje que entiende y extiende esa imaginación, y luego la realidad, que es el complemento de esos dos órdenes previos. Entonces, primero que todo, no está ni siquiera claro cuál es el buen orden ahí. Y segundo, ¿por qué eso sería bueno con respecto a algo? Si fuese bueno con respecto a algo, debería tender a ser universal. Debería tender a ser universal ese buen orden. Y sin embargo, si miramos, por ejemplo, a Francastel, el orden que propone Francastel no es el mismo.
es un orden distinto, por lo tanto no es universal, es un orden que depende de la interpretación de cada quien. La interpretación lacaniana es extremadamente interesante, válida, pero la interpretación francasteliana sigue siendo también igualmente válida, invierte el orden y cambia ciertas cosas. En vez de lo simbólico, insiste sobre la parte interpretativa de la percepción. Entonces no está claro que ese sea un buen orden, y en cambio me parece mucho más claro, puede ser simplemente porque soy un persiano excesivo, me parece más natural el orden persiano, donde hay un 1, 2 y 3 más claramente definidos. El 1 es el símbolo monádico, el 2 es el símbolo diádico y el 3 es el símbolo triádico. Entonces hay un 1, 2 y 3 que parecen ser más universales. Me parece además que Peirce lo demuestra, me parece que Peirce demuestra que este orden es universal, y esas categorías xenopitagóricas no solamente las utiliza para entender el signo, caso particular arriba, sino para entender el orden cosmológico. Entonces esto es bastante impresionante, es una hipótesis de Peirce, por supuesto es una hipótesis, de ahí a que sea cierta, hay un trecho largo, pero es una hipótesis fundamental de Peirce de que estas categorías xenopitagóricas son universales de verdad, es decir, van más allá de los seres humanos, están en el cosmos, dice de alguna manera Peirce. Hay un orden cosmológico que corresponde también a esta inmediatez, reacción e inmediación, a esta primeridad, segundidad y terceridad, que va entonces más allá del mero lenguaje humano, que sería esto. Entonces, me parece que esa hipótesis de Peirce es un poco más fuerte y más vasta, e independientemente de cuál sea el buen orden o no, si sea el orden persiano o el orden lacaniano propuesto acá, simbólico, imaginario y real, o el otro orden lacaniano propuesto acá, imaginario, simbólico, real, o el orden francasteliano, real, imaginario, percibido, me parece que ninguno de esos se podría llamar mejor que el otro bueno. Es por eso, es esa la crítica. No creo que haya una noción de bondad especial en el orden propuesto por Lacan. Perfecto. Martín agradece. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir o alza la mano. También está ese recurso. Está Jungel Vázquez. Puedes habilitar el micrófono y hacer la pregunta o el comentario al doctor Salamé. Hola. Hola. Te escuchamos. Primero que todo, muchas gracias, profe, por la conferencia. Estuvo increíble. Yo tenía una duda con respecto a una de las últimas cosas que expuso en la última diapositiva, y era sobre la proyección que se hace del pensamiento, por decir así, de Lacan al lenguaje, que sería más o menos lo que expresa Peirce, y que luego hay como un proceso de inversión que va de Peirce a Lacan. Entonces, como que lo que yo más o menos entiendo ahí lo está colocando, es que sí, como que esa proyección del corazón hacia los tipos se da como la traza, llega hasta la lógica, pero luego en el sentido inverso sería más o menos como que es el lenguaje luego el que vuelve a determinar el pensamiento, o cómo podemos asegurar esa inversión. Gracias, ese es uno de los grandes problemas. Angie, que acaba de preguntar, es la alumna que señalaba yo, especialista en gráficos y en psicología y en varios de estos temas. Entonces, efectivamente ahí, esa idea que no está explícitamente escrita aquí es la proyectividad de lo profundo en lo superficial, o del corazón en la razón, o de aquello que se nos escapa en aquello que vemos. Arriba está, digamos, lo invisible, abajo estaría lo visible. Los tipos son los visibles, arriba está lo invisible. El arquetipo es esencialmente invisible
el inconsciente sería invisible, sus distintos tipos y sus distintos fragmentos y sus distintas formas de encarnar ese inconsciente serían nuestras acciones cotidianas. Finalmente, entonces, habría ciertas profundidades oscuras, arquetípicas, ciertos fragmentos del corazón que estarían gobernando toda esta situación. Entonces, efectivamente, sería como aquellos que gobiernan la situación. Es la corriente profunda en el océano, es el Moby Dick, es la ballena. Y por arriba entonces están las olas superficiales, están los reflejos de esos movimientos de la ballena, esos distintos tipos, esas acciones. Esas acciones generalmente las expresamos a través de un lenguaje. Esos lenguajes entonces son aquellos que van dando algún sentido a esas intuiciones profundas que tenemos. Entonces también puede verse como una lucha que me parece interesante ya para los filósofos o para los jóvenes o para todos ustedes, una lucha importante entre la geometría y la lógica. La geometría, esta especie de entendimiento general de las formas universales, versus la lógica, esta especie de entendimiento de los lenguajes particulares. Esa lucha entre los dos es particularmente importante, sobre todo porque para ustedes jóvenes nos situamos a comienzos del siglo XXI, sobre todo porque ustedes vienen con algo que yo llamo un lastre importante, el lastre de la filosofía analítica, el lastre en el cual todo tenía que reducirse al lenguaje. Esas reducciones me parece que han sido nefastas, por supuesto, no solamente absurdas con respecto a la matemática, sino nefastas para el pensamiento en general. Entonces, este regreso, que me parece que es un regreso muy lacaniano, muy de los dibujos y de la teoría general de Lacan, este regreso a esas pulsaciones oscuras, a esas pulsaciones profundas, que son las que determinan finalmente nuestra vida, creo que es muy importante para los jóvenes. Angie, muchas gracias por la pregunta. Entonces ahora le damos la palabra a Jehú. Hola, Jehú. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor, primeramente por su conferencia. Debo decir que estoy completamente impresionado. Uno cree que si no tiene uno el atrevimiento de decir que uno sabe algo, pero si uno cree tener cierto panorama de la situación y viene usted, nos presenta estos temas y creo que queda uno atónito y a uno se le abre el campo y se le abre el mundo de lo poco que conoce uno y todo el trabajo por venir. Entonces le agradezco por eso. Creo que esto es un motivo más para ponernos a trabajar muy seriamente porque realmente somos una pequeña chispa en un mundo de un campo completamente abierto de oscuridad. Entonces, quisiera hacerle dos preguntas que a mí me parecen muy importantes sobre esto que menciona, porque precisamente me llama mucho la atención que usted haya retomado los trabajos de Deleuze, incluso estos trabajos que no son conocidos en francés, editados de esta manera, porque paralelamente estoy siguiendo el trabajo de Gustavo Romero sobre filosofía de la ciencia y efectivamente existe esta perspectiva que usted bien resalta sobre como esta reductibilidad lógica, porque incluso alguien le pregunta acerca de la importancia del pensamiento de Deleuze y él tiene ahí una posición muy radical en el sentido de decir eso son charlatanerías, eso no importa, no es ningún tipo de pensamiento lógico y a mí eso no me interesa. Creo entender un poco lo que está en juego ahí, pero me gustaría que usted pudiera desarrollar más a lo que se refiere cuando dice esta reductibilidad al lenguaje, es decir, esta lógica en donde todo tendría que reducirse a un P no P, ¿cierto? Entonces, la otra pregunta sería, bueno, más que pregunta, que pudiera usted decirnos algo acerca de que creo que hay una perspectiva muy marcada en nuestro ámbito, al menos, de que, por ejemplo, Lacan utilizaba todos estos recursos matemáticos por una cuestión de, o ya sea de locura, o ya sea de esnovismo, o de como
como un recurso para poderse plantear como algo completamente interesante, como si fuera una butad, la topología y los desarrollos matemáticos. Pero creo que hay una gran diferencia entre abordar el pensamiento y sobre todo el pensamiento de las humanidades, si así se le quiere llamar. Yo no estaría tan de acuerdo en esta distinción entre ciencias naturales y ciencias humanas. Me parece ahí hay una situación que haría falta pensarlo, pero creo que es más, le da mucha potencia el pensamiento matemático al abordar todos estos temas, que incluso, por ejemplo, Deleuze aborda a Moby Dick, que no tenía yo conocimiento. Y lo último sería la cuestión acerca de, es inevitable para mí preguntárselo, su posición respecto a este gran debate entre si las matemáticas son inventadas o son descubiertas, sobre todo porque parece ser que un invento o un descubrimiento sobre lo que usted nos presentaba de esto último que nos presentaba del matemático, de la teoría de la variable compleja, de Cauchy, ajá, es algo que creo que nos atañe completamente sobre lo que estamos trabajando incluso aquí en Apola, Bogotá, y lo que nos aboca este año. Entonces, está también esto, lo de entre la irrazonable eficacia de las matemáticas, ¿cierto? Que está esa pregunta. ¿Cuál sería su posición? Y sería todo. Muchísimas gracias, doctor. No, muchísimas gracias, Jehú, una vez más por la invitación. Recuerden que al comienzo decíamos que yo no hubiera estado aquí sin la insistencia de Jehú, que quería oírme, pero por supuesto yo no tenía mucho que decir, o sea que muchísimas gracias, Jehú, por la oportunidad. De las distintas preguntas que me hace, que son todas complicadísimas y delicadas. A ver, miremos un poquitico de nuevo los temas. Lo primero que me preguntaba era con respecto al uso de la topología en Lacan. Yo la considero realmente genuina. No lo considero para nada un juego de esnovismo. Realmente lo considero genuino por la simple razón de que estas figuras topológicas son extremadamente dicientes. No es un juego, es realmente una compactación de una teoría bastante compleja. Entonces, el hecho de que las figuras compacten una teoría compleja es algo particularmente interesante y valioso en esta situación. Entonces, no lo considero para nada que sea un juego ni que lo haya hecho por esnovismo, sino porque de verdad le salía de lo más profundo, y cuando miraba después los fragmentos del seminario que están disponibles, uno ve los dibujos de Lacan y se nota que él estaba pensando muy a menudo con imágenes. Eso es tremendamente atractivo. Entonces, me parece que es natural en él esto, el pensar con las imágenes es realmente muy propio de él, este tipo de dibujos que aparecen ahí permanentemente a lo largo del seminario realmente reflejan que hay una plasticidad en su mente, y esa plasticidad la expresa a veces mejor un dibujo que una cierta cantidad de líneas o un mismo texto. Entonces, realmente sí me parece que es un recurso importante en él, es un recurso natural y valioso que enriquece su pensamiento. En buena medida, estoy casi seguro que si no hubiese tenido estas imágenes no sería tan rico. Entonces, en ese sentido, es realmente importante, y esta labor que ustedes están desarrollando en su grupo de conectar más profundamente la matemática y el psicoanálisis a través de Lacan es importante, y creo que podrían concentrarse durante un buen tiempo en los dibujos de Lacan, y seguramente se puede llegar bastante lejos por ese camino. La segunda pregunta tenía que ver con el problema de la reductibilidad. Eso creo que está más o menos bien expresado en mis diagramas finales, en este tipo de diagramas finales. El hecho de no poder reducir a alguno de estos
fragmentos. Por ejemplo, este de aquí, que no lo había presentado, responde explícitamente a la pregunta que usted me hacía, Jehú, acerca del problema de la reducibilidad del lenguaje. Pensar solamente desde un punto de vista lenguaje, sintaxis, por ejemplo, especialmente sintáctico, gramático, detrás de eso, aún si lo expandiéramos a la semántica, al entendimiento de los modelos, sintaxis y semántica en realidad no son más que un fragmento de una tríada mucho más amplia, la tríada persiana plena entre sintaxis, semántica y pragmática. Entonces, el hecho de reducir a esa parte sintaxis que está ahí marcada como más, porque ha sido la más estudiada, la tendencia normalizadora a lo largo del siglo XX versus las tendencias semánticas un poco más importantes, pero la pragmática bastante dejada de lado, particularmente si entendemos la pragmática persiana. Este tipo de reducibilidades han sido entonces aquellas contra las cuales creo que hay que luchar sistemáticamente. Primero que todo a través de una conciencia de la situación, tal vez como usted lo decía, Jehú, uno se va dando cuenta con el tiempo que el mundo es muy complejo, que el mundo es impresionantemente complicado y que tiene una cantidad extraordinaria de niveles, de riquezas, de dimensiones, y que hay que pensar en lo posible multidimensionalmente. Y que cada vez que uno se reduce a una dimensión, ya sea a nuestra especialidad, ya sea a un fragmento del saber, estamos dejando de lado lo que realmente importa en la cultura. Y lo que realmente importa en la cultura es justamente esta conexión, esta multitud de conexiones entre los distintos campos. Eso es lo que es fundamental realmente. Ahora bien, eso a menudo se critica porque se cree que no hay suficientes herramientas para estudiar ese nivel de conexiones, ese nivel de transferencias, ese nivel de riqueza y de complejidad. Pero eso no es más que un prejuicio. Eso es un prejuicio muy grande. En este momento de la civilización y particularmente el siglo XXI, que ha producido muchísimas cosas, hay muchísimas herramientas para entender la complejidad. Y no es cierto que porque entonces aceptamos la complejidad, que entonces nuestro discurso se convierte en vago. No, hay un montón de herramientas de control muy precisas alrededor de la noción de transferencia que son claves. Y yo diría, si pudiera expresarme de una manera muy sintética, que el prefijo fundamental de nuestra época es el trans. El trans, de transitar, de transformar, de ir de un lado al otro, ese tránsito es realmente fundamental, es la clave de nuestra época y mucho más que lo que en un cierto momento se llamó, por eso quería luchar contra ello, mucho más que el postmodernismo, como si el modernismo hubiese muerto. Me parece mucho más serio y mucho más profundo el transmodernismo. El transmodernismo que la gran filósofa española Rosa María Rodríguez Magda ha construido desde hace ya 40 años, una teoría transmoderna muy, muy seria que integra a la vez la riqueza integrativa de la modernidad y la riqueza diferencial de la posmodernidad. Entonces, ese trans parece ser realmente el prefijo de nuestra época. Y ese trans se puede estudiar con un montón de herramientas claves. En particular, siendo yo matemático, lo puedo decir, en matemáticas el tránsito es algo que se estudia gracias a herramientas muy, muy precisas ya en matemáticas. Una de ellas muy clave es la teoría de categorías. La teoría de categorías en la cual los objetos ya son superados, ya las cosas en sí no tienen sentido, sino los objetos son entendidos en otro, algo que también le hubiese gustado muchísimo a Lacan, es el otro el que nos da el entendimiento del objeto, es el en otro el que en el fondo nos daría el entendimiento de nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos sin entendernos en otro, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Lacan lo dice explícitamente en varios lugares a través de sus A y O objetos. Entonces esa noción de entender el tránsito es algo que ya se conoce bien en matemáticas, pero que también, por ejemplo, había sido magníficamente expresado en ese dibujito de Valéry.
Valéry, para mí, uno de los grandísimos genios. Gran genio al cual hay que volver. Miren este dibujito de Valéry para la vida. A la izquierda, supuestos objetos. Todo eso desaparece. La vida en realidad son un montón de relaciones y de flechas. Eso es lo que es la vida, las correlaciones a la derecha. Ese dibujito es más indicativo que miles de líneas. Entonces es increíble la capacidad de plástica del dibujo. Este es un dibujo que hubiera podido hacer perfectamente Lacan. Sin ninguna duda, es un dibujo muy natural para él también. Entonces, el hecho, una vez más, entonces me extiendo demasiado, es que las preguntas de Jehú eran francamente duras y para varias conferencias más. El hecho de no reducir el lenguaje es uno de los puntos realmente claves y fundamentales de todo este mundo. Otra de las líneas en las cuales mencionaba Jehú es este milagro deleuziano. Esto es un milagro. Hay unos cuantos milagros a lo largo del siglo. Deleuze es un milagro. Es algo, me parece, cada vez que uno lee a Deleuze queda absolutamente asombrado de su profundidad, de su originalidad. Es decir, en esa época era increíble, ¿no? O sea, que estuvieran al tiempo trabajando Lacan, Deleuze, Frank Castell, el grupo Bourbaki, Levi Strauss, no sé, era una locura, ¿no? Una época absolutamente inverosímil. Entonces, en esta época inverosímil está este bellísimo dibujo de Deleuze y esta lectura genial de Melville que complementa con Galois. Esto sí ya es el colmo de la genialidad deleuziana. No solamente se da cuenta que en Moby Dick está la clave de todo, en esa profundidad, y en un cierto sentido explica que Moby Dick son las matemáticas son esa profundidad, y las matemáticas lo que intentan hacer de alguna manera es mostrar aquello que es profundo y que usualmente se nos escapa. Esa es la labor de las matemáticas, esa es su tarea primordial. Su tarea primordial es mostrar aquello que no vemos, esa es la tarea fundamental de las matemáticas. Eso entonces no solamente lo detecta Deleuze en Melville, sino lo detecta en Galois. Eso ya es asombroso totalmente. Claro que hay razones técnicas para eso, porque Deleuze venía de Lotman, un personaje extremadamente poco conocido, Albert Lotman, pero uno de los más fabulosos filósofos de la matemática del siglo XX. Un jovencísimo filósofo que murió muy joven, a los 30 y pico de años, fue maestro directo de Deleuze. Deleuze, en su diferencia y repetición, explícitamente dice que muchas de sus ideas iniciales vienen de Lotman, y Lotman era un profundo conocedor de Galois. Entonces, gracias a Lotman, seguramente Deleuze se aproximó a Galois, pero esta pequeña frase de Deleuze ya muestra lo bien que estaba entendiendo el asunto. Un genio matemático, Galois, realizó pruebas con elipses, desviaciones, precipitaciones, fulguraciones. Qué diferente a lo que diría un filósofo analítico, ¿no? Un filósofo analítico diría, realizó pruebas con definiciones, lemas, teoremas, otro mundo, completamente distinto. Y realmente lo importante es esto, realmente lo importante es esta cosa de la desviación, de la fulguración, de este manuscrito extraordinario de Galois de la prisión, este joven revolucionario que muere esencialmente por la revolución antes de sus 21 años, ¿no? Estamos en una situación crítica, grave en Colombia en este momento. Este es uno de los ejemplos fabulosos para los jóvenes contemporáneos. Y no sé, Jehú, si ahí respondí sus preguntas o se me quedó algo. No, muchísimas gracias, claro que sí. Son muy ilustradoras, sobre todo porque recientemente en este intento de trabajo, digo intento porque nos quedamos muy cortos, evidentemente, ocurrió que en esta hegemonía que usted trae aquí muy bien, en muy buen tempo, se nos calificó, personalmente se me calificó como logicista, ¿no? Como querer hacer esta reducción cuando es todo lo contrario, precisamente con el poder imaginativo de las matemáticas, que nos tratamos de acercar. Evidentemente no estoy diciendo que esté ni siquiera cerca,
pues tratamos de dar un giro diferente, pero bueno, son las vicisitudes del pensamiento. Muchísimas gracias. Esas vicisitudes han sucedido en otros casos importantes. Hay un caso famoso que es el caso de Giancarlo Rota, uno de los maestros importantes de la fenomenología matemática, que en un cierto momento fue criticado duramente por pensar matemáticamente la filosofía, pero pensándola matemáticamente de una manera amplia, no reducida a la lógica. La lógica no es más que un fragmento muy, muy chiquito de la matemática. Pensar la matemática de una manera vasta, en particular para ustedes, bien clave, para la línea lacaniana, la topología. Esta parte es bien clave, o sea, introducir seriamente el estudio de la topología, las figuras que hace Lacan en su seminario y manejarlas topológicamente puede ser muy, muy enriquecedor. Bueno, yo tengo una pregunta sencilla, no tan profunda como las que hace GU, porque yo creo que lo que queda de todo esto es una tremenda confrontación, lo que nos hace hoy el doctor Zalamea, y nos pone en un lugar muy importante, que es en el lugar de esa ignorancia que nos invita a la investigación, sobre todo porque nos abre un panorama amplio y muy útil. Mi pregunta es muy sencilla, decía, usted, profesor, habla de superficies y fondos, de unir y venir, ¿sí? Y me preguntaba si hay una frontera entre ese superficie y fondo, si en ese ir y venir realmente, esto tópicamente, ¿cómo sería, doctor Zalamea? Sí, sí, cómo no. Y tal vez entonces aprovechemos aquí al maestro verdadero que es Deleuze. Entonces acá está. En el diagramita de Deleuze está la respuesta a su pregunta, Hermes. Acá está el asunto de las distintas fronteras intermedias, los distintos estratos. Deleuze insiste sobre una superposición casi sedimentaria del conocimiento. Esa superposición sedimentaria puede tener que ver también con los distintos fragmentos del océano, fragmentos más profundos, menos profundos, más ligeros, hasta finalmente llegar a las olas superficiales. Entonces hay todo un proceso de ascenso desde lo profundo hasta lo superficial, que tiene que ver entonces con este diagramita aquí particular de Deleuze. Ese contexto general es lo que Deleuze llama la zona oceánica, en homenaje a Melville. Y en esa zona oceánica lo que hacemos los seres humanos comunes y corrientes es lanzar líneas balleneras con la esperanza de que en un cierto momento las líneas que enviamos capturen parte del conocimiento. Pues lanzamos líneas al azar, a veces esas líneas nos dicen algo, cuando las líneas se enredan bien y de alguna manera se pliegan sobre sí mismas y captan algo de nuevo de ese mundo, entonces tenemos una pequeña coligazón entre ese mundo externo y nuestro mundo, entre el objeto y el sujeto, y esa pequeña coligazón es lo que correspondería a esta cosa lacaniana de la frontera, de lo liminar. Ese sería como el punto fundamental. Entonces sí, hay toda una jerarquía importante de estratos y de niveles de densidad que nos van dando riquezas parciales acerca del saber. Bueno, yo creo que la última pregunta nos alza la mano el director de Apola Bogotá, el doctor Carlos Calle también. Entonces, tienes la palabra. Bueno, no, pues primero que todo, doctor Salamé, agradecerle. Yo creo que no solamente muy impresionado, sino complacido pues de contar con su generosidad, porque sabemos pues por la situación en la que estaba pasando en términos de salud, y que haya aceptado pues estar con nosotros, creo que tiene un valor aún más especial. Y las ideas que nos ha propuesto nos pone, digamos, en una situación de seguir estudiando, trabajando y darnos cuenta pues que estamos con mucha curiosidad, pero que aún nos falta mucho. Yo tengo, es decir, quisiera hacer como un comentario y una pregunta un poco en torno a la discusión sobre el orden, el buen orden
del que plantea Lacan, y una pregunta en relación a una frase, porque creo que hay un problema importante, creo que de alguna manera están vinculados, y es que digamos, una de las discusiones, a partir de una de las frases de Lacan, plantea por allá en el 76, 77, es que dice, creo yo, bastante sorprendente en lo que yo llamo la estructura del inconsciente, hay que eliminar la gramática. No debemos eliminar la lógica, pero sí la gramática. Y de allí, pues se podría pensar que eliminar la gramática sería dejar de concebir al inconsciente estructurado como un lenguaje, sino más bien se pensaría un inconsciente lógico, es decir, un inconsciente real, pues en el sentido como yo creo que él entiende lo real, pero digamos es de estos dos temas y al final creo que están unidos y quisiera hacer una pregunta allí, espero no extenderme, porque me parece que ese buen orden, yo, digamos, encontré en una corta investigación que hice, que cuando él plantea el orden de la escritura, es decir, cuando él piensa en la escritura del nuevo Romeo, dice que se debe escribir de cierta manera, es decir, en tanto orden y orientación. No como un capricho, sino para permitir ubicar precisamente la posición del analista y diferenciarlo de otros discursos, como por ejemplo el de la religión, y para establecer la relación entre los tres redondeles, ¿no? Digamos, el pasaje que yo encontré es que él plantea que el orden ha de ser real, simbólico, imaginario. Creo que usted nos decía que él en alguna parte decía que era imaginario, simbólico y real. No sé si yo lo tomé bien. No sé si lo tomé bien. Ahora, por ejemplo, bajo esa lectura de lo imaginario, simbólico y real, mi interpretación de ello, que tampoco estoy diciendo que esa sea la mejor, sino que quizás una perspectiva es que se precisa lo imaginario para acceder a lo real, por ejemplo. Es decir, plantear un modelo, ¿sí? Y se requiere lo imaginario para tener una idea de lo real. Y en relación con lo simbólico, el lenguaje se une a ese real en tanto lo agujerea. Pero no como si ese real fuera un cuerpo que hay que agujerear, sino más bien la manera como el agujero, o sea, como esa expresión de que lo agujerea es que a lo real se le puede aproximar a partir de los modelos, las fórmulas, las letras. Entonces, bueno, digamos como que lo pensaba de esa manera, porque si el orden es real, simbólico, imaginario, lo real supera lo simbólico, no en el sentido de ser superior, como que primero está, sino, o como si fuera una escala ordinal, ¿no? Sino en un sentido borromeo, donde la cuerda de lo real pasa por encima de lo simbólico, y este real, al pasar por encima de lo simbólico, lo que está dando es la posibilidad de ser escrito, ¿sí? En ese sentido, lo importante sería que lo real fuera primero, en una orientación levógira, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Segundo, fuera lo simbólico, que pasaría por encima de lo imaginario, ¿cierto? Donde Lacan ubica el sentido y el discurso religioso, ¿cierto? Es decir, un simbólico que pasa por encima del imaginario, en tanto que, por ejemplo, en el discurso religioso, si pusiéramos lo simbólico primero y no lo real, por ejemplo, entonces todo tiene explicación, todo posee ya un saber sabido, mientras que para Lacan, al menos lo que yo logré entender es que permitía ubicar al analista, ¿cierto? Ese tercero del lado de lo real, de lo simbólico, ¿sí? Un primer y un último paso propiciado precisamente por la matemática a la que nos conduce el inconsciente. Es decir, en la medida en que cito Lacan, es desde allí donde la lingüística entra en juego. Es decir, es extender el proceso matemático que consiste en realizar lo real en lo simbólico, donde cobra importancia para el psicoanálisis. Y en un tercer punto, lo imaginario pasaría por lo real, correspondiente al punto en que nos podemos imaginar cómo podría ser ese real. De hecho, en la pandemia, cuando salen los textos, reimaginar la pandemia, es decir, la pandemia no en el sentido de lo biológico, sino en la posibilidad de no saber cómo escribir eso que se llama pandemia o los efectos que se podría tener, pero sí lo podemos imaginar. Entonces, así lo real se movería por encima de lo simbólico, por debajo de lo imaginario,
lo simbólico estaría por debajo de lo real para poder ser escrito, pero por encima de lo imaginario, y lo imaginario permitiría, digamos, estar por encima de lo real. Digamos, en ese sentido lo leí, pues como un poco para contribuir con la discusión. Y la pregunta que me estaba planteando es a partir de esa frase que yo dije que había que yo dije no, que se ha entendido como que ya el inconsciente lacaniano es un inconsciente real, pero un inconsciente real en el sentido de inasimilable, inabordable, no simbolizable, y digamos, como la posible salida a poder entender esa idea que plantea Lacan allí de que se debe eliminar la gramática, no debemos eliminar la lógica, pero sí la gramática. Me parece que esa propuesta que hace Lacan es a partir de los postulados de Peirce, donde, como usted bien lo dijo, el signo tendría unas características formales y se ubicaría en una relación triádica, de forma genuina, es decir, el objeto, ¿cierto? Y un tercero que es el intérprete, lo genuino, en la medida en que esos tres elementos, o sea, el signo lingüístico se sitúa pues en una relación triádica, ¿cierto? Sujeto, objeto, intérprete, y Lacan afirmaría que Peirce pasa de una lógica binaria a una terciaria, porque la lógica binaria no permite expresar adecuadamente, es decir, el lenguaje no permite expresar adecuadamente la relación entre dos, y precisamente por eso acude al nudo Borromeo. En esa relación, si uno de esos redondeles se rompe, los demás quedan sueltos. Entonces no es una relación entre dos, sino que es entre tres. O sea, el mínimo requerido es tres. Desde allí, inclusive él concibe que lo real sería el alma, el tercero, ¿cierto? Entonces, no sé, me parece a mí, y quisiera saber su opinión, si de lo que se trata no es de eliminar la gramática, sino de darle un peso. Yo podría hacer una pequeña corrección a no solamente decir el inconsciente está estructurado como un lenguaje, sino está estructurado como un lenguaje en un sentido lógico. Pero no sé si eso llevaría a una reducción, pues como usted lo ha planteado. Listo, eso lo quería pues como adicionar ahí como a la discusión sin pretender de ninguna manera cerrarla. No, pero yo creo que en buena medida sí la esclarece plenamente. O sea, su intervención, qué bueno. O sea, finalmente hay que oír a los que saben. El que sabe usted aquí es esta disquisición que hizo sobre el orden, es la que sí me convence, ¿ya ve? Me convence completamente lo que usted acaba de decirme, porque yo cuando presentaba, lo vuelvo a recordar aquí, cuando presentaba entonces el enlace entre imaginario, simbólico y real, era aquel que leía de la lectura de Scriabin del Lacan topólogo. Entonces es una interpretación en la cual él contaba ese es el orden natural y me pareció ver ese orden también, pero realmente lo que usted está proponiendo, y yo dudaba de ese orden y eso era parte de mi crítica con la idea de que eso era un buen orden, el suyo sí me parece muchísimo más natural. El orden de real, simbólico, imaginario, al revés, invertir esa línea completamente, parece ser la lectura mucho más razonable. Entonces, si esa es la lectura razonable lacaniana, estamos más de acuerdo y esa entonces sí se corresponde casi idénticamente a la de Francastel abajo, ¿no? ¿Sí ves? Se parecen muchísimo las dos, los órdenes, y correspondería también de una manera más natural a la primeridad, segundidad y terceridad prusiana. Entonces, efectivamente la inversión de ese orden sí parece ser más correcta y su lectura es la que seguramente es la buena. No sé si esta traducción sea buena, aceptable también, uno no debe dudar ya de todo. Esta es la traducción de un fragmento del seminario de Lacan. Me gustaría saber si efectivamente empezando el seminario de Lacan, esto está tomado de la tesis doctoral de Celis. Entonces ya no recuerdo de dónde lo toma Celis a su vez. Estos son fragmentos tomados de Celis.
de la tesis doctoral de Celis. Entonces, por lo pronto, empezando por ahí, ¿será que en verdad en francés dice un tel Charles Sanders Peirce? O es que lo tradujo así al español, un tal? Eso ya me llama la atención. Por otro lado, efectivamente, que aquí parezca simbólico, imaginario y real en el buen orden, de pronto eso no está bien traducido. Habría que mirar. Nos vamos a dar la tarea de rastrearlo en francés, doctor, y luego se lo comunicamos. Ok, gracias. Entonces, efectivamente, pues ahí su intervención, Carlos, es clave porque efectivamente muestra que tal vez sí hay un buen orden natural y que corresponde a lo que debería ser directamente en el original. Y por último, pues ya para terminar, que ya está tarde y todos estaremos cansados, la última parte acerca de no reducir a la gramática corresponde un poquito a este diagramita, ¿no? No reducir a la sintaxis ahí, sino ampliar la cosa a la pragmática de una manera amplia. Entonces, que el inconsciente de alguna manera no utilice una gramática, tal vez es un poco exagerado, lo que no debe hacer es reducirse a una gramática, y si hay una lógica amplia detrás. Esa lógica amplia, si somos persianos, es una lógica plena en los tres niveles: pragmática, semántica, sintaxis. Eso es la lógica plena. La lógica no puede reducirse a ninguna de esas tres dimensiones. Y ahí sí que esas tres herramientas son las que imagino utiliza Lacan de manera natural para estudiar el inconsciente. Perfecto, gracias. Bueno, dijimos que Carlos era la última pregunta, pero Angie aclara que va a hacer es un comentario. Ok. Entonces, Muy Angie, bien. con vos cerramos. Dale, Angie. Perfecto. Hola, sí, gracias. Pues ya que se tocó por encima el tema sobre la visión de la unión de los fragmentos y también sobre la juventud y la revolución, me gustaría como leer por encima un fragmento que dice: este sería el primer enemigo íntimo de la juventud. Podría decirse que esa visión de la vida, que es cuando la pulsión de vida está secretamente habitada por la pulsión de muerte, y conscientemente la muerte sorprende la vida, descomponiéndola, arrancándola a su posible significación. Cuando la vida está así, sometida a lo inmediato temporal, ella misma se disloca, se dispersa, ya no se desconoce, ya no está ligada a un sentido sólido. La segunda amenaza interior para un joven es la idea, no en absoluto, de consumirse en la vida inmediata, sino por el contrario, de encontrar un buen orden, un buen lugar en el orden social existente. La vida se convierte entonces en la suma de astucias para estar bien establecido, sin perjuicio de someterse mejor que el resto al orden existente. Es un fragmento de Alain Badiou de La verdadera vida. Magnífico. Un llamado a los jóvenes en medio de esta revolución social que vivimos en Colombia. Gracias. Magnífico, muchas gracias. Excelente el texto. Como siempre, los maestros son los que hay que leer. Siempre recomiendo eso mucho. Leer directamente a los maestros y no a nosotros los pobres divulgadores. Entonces, leer directamente a Badiou, muy bien. Leer directamente a Deleuze, a Lacan, etcétera. Grandes maestros son los que nos indican el camino. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles mucho por su generosidad y por haber aceptado a un matemático en esta reunión. Al contrario, doctor Salamea, en Apola, Bogotá, estamos muy contentos y agradecidos por esta conferencia, esta inmensa provocación que hizo en nosotros. Tenga la seguridad de que su presencia hoy se constituye en un hito para nosotros. Le agradecemos de nuevo, le deseamos lo mejor y muchas gracias a todos y a todas por participar de este espacio. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Edu. Gracias, Ernest. Gracias, Carlos, a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. La grabación, no sé si todavía está Jennifer ahí.